Clara M. Secal vivía sola en una pequeña cabaña aislada en la cresta, lejos de la ciudad más cercana. Sus días se llenaban de las tareas rutinarias, con la tranquilidad de la naturaleza rodeándola como una capa reconfortante. Pero esa mañana, algo no estaba bien. Los coyotes que normalmente deambulaban por el barranco parecían inquietos, sus movimientos frenéticos y tensos. Los sentidos de Clara se agudizaron mientras sujetaba su rifle. Cada crujido de la tierra helada bajo sus botas parecía amplificar el silencio que la rodeaba. Caminó con cautela, escaneando el terreno, cuando lo vio, un niño apache, no más de 10 años, acurrucado bajo una cornisa. Su cuerpo estaba maltrecho y cubierto de sangre seca, su pierna doblada en un ángulo antinatural. Sus ojos, salvajes y aterrados, se abrieron al acercarse Clara. Ella cayó de rodillas junto a él, sus instintos tomándola por sorpresa. Había visto la violencia del mundo, las incursiones, el sufrimiento, pero el sufrimiento de ese niño tocó algo profundo dentro de ella. Dudó solo un momento antes de tomar la decisión. No podía dejarlo morir, no así. Era un niño, su tribu, su identidad, poco importaba si lo dejaba morir en la nieve. Clara evaluó rápidamente sus heridas, una pierna rota, un cuerpo febril y signos leves de desnutrición. No cabalgó al pueblo. No pidió ayuda. En cambio, Clara lo envolvió cuidadosamente en su abrigo y lo llevó de regreso a su cabaña, completamente consciente de los riesgos. Era pleno invierno, y sus acciones, fueran correctas o equivocadas, seguramente atraerían la peligrosa atención no deseada. Pero, ¿qué más podía hacer? El niño, herido y al borde de la muerte, necesitaba a alguien. Mientras lo acomodaba en su cabaña, Clara no pudo evitar notar la pequeña bolsa hecha a mano atada a su cintura. Estaba decorada de manera intrincada con cuentas y cuero, marcándolo como apache. Sabía que este niño no era un vagabundo perdido, sino un niño con una familia que pronto vendría a buscarlo. Poco sabía ella que, al salvarlo, Clara había abierto la puerta a algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Con el niño seguro bajo su cuidado, Clara se puso inmediatamente a atender sus heridas. Hirvió agua y preparó un caldo, alimentándolo suavemente gota a gota, sus manos firmes pero su corazón acelerado. El silencio en la cabaña era inquietante, y con cada momento que pasaba, Clara se sentía más consciente de la identidad del niño. Era apache. Sabía que su decisión de ayudarlo podría traerle problemas, y lo sabía bien. Pero mientras lo miraba, ese niño que había sido dejado atrás, desechado, Clara se dio cuenta de que dejarlo morir en la nieve nunca fue una opción. La fiebre del niño ardió toda la noche, y Clara permaneció a su lado, refrescando su frente con paños húmedos. El silencio de la habitación solo era roto por sus suaves murmullos en un idioma que Clara no entendía. Ella susurró palabras reconfortantes, aunque no tenía idea de si él las podía oír. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Clara dormitó a su lado, su mente llena de dudas. Pero cuando despertó, algo inesperado sucedió. Su pequeña mano se extendió hacia ella en la oscuridad. Clara, con el corazón apesadumbrado, la tomó en la suya sin pensarlo. En ese momento, hizo una promesa: cuidaría de él, sin importar el costo. A medida que pasaban los días, la fiebre de Nantan cedió. No despertó completamente, pero sus ojos parpadearon de vez en cuando, y Clara aprovechaba esos momentos para calmarlo con suaves palabras. Ella no había pedido esa responsabilidad, pero la presencia del niño en su vida era innegable. Clara no podía evitar sentirse conectada con él, como si sus destinos se hubieran entrelazado en ese único momento de decisión. A pesar de la tormenta creciente afuera, Clara no podía escapar de la verdad de que su vida nunca sería la misma. 2 días después de la llegada de Nantan, Clara notó algo extraño. La nieve afuera se había profundizado, y el mundo se había vuelto más silencioso. Ella estaba afuera recolectando agua cuando los vio por primera vez, las huellas frescas en la nieve, amplias y deliberadas, rodeando su cabaña una vez antes de desaparecer en los árboles. Su respiración se detuvo en su garganta. Sabía, incluso antes de que el niño se moviera en la cabaña, que la tribu apache estaba cerca. Las huellas no pertenecían a Nantan, ni a los rancheros o a los hombres de la ley locales. Eran huellas de cazadores. El pulso de Clara se aceleró y una sensación de presagio se apoderó de ella. Corrió de regreso al interior, cerrando la puerta con cerrojo detrás de ella y revisando a Nantan, que ahora estaba despierto, aunque aún débil. «Estás a salvo aquí», le aseguró Clara, aunque su voz temblaba con el peso de lo que sentía. Los ojos de Nantan se fijaron en los suyos, y por un momento, compartieron un entendimiento silencioso.
No necesitaba hablar para que Clara supiera que su tribu los estaba observando. Ellos lo habían estado siguiendo, esperando encontrarlo. La pregunta no era si vendrían, sino cuándo. La mente de Clara corría a 1000 por hora. ¿Qué pensarían de ella? ¿La verían como una aliada o como una amenaza? A pesar de la creciente tensión, Clara decidió enfrentar lo que viniera. No podía cambiar lo que había pasado, ni podía deshacer el lazo que había formado con Nantan. Sin otra opción, se mantuvo firme, lista para confrontar a la tribu apache, confiando en que había hecho lo correcto al salvar una vida, sin importar las consecuencias. Esa noche, justo cuando las sombras se alargaban y el fuego se apagaba, Clara oyó el sonido de los cascos crujir en la nieve. No entró en pánico, sabía que ese era el momento. Abrió lentamente la puerta, el aire frío mordiendo su piel mientras salía. Allí, al caer el crepúsculo, estaba el jefe Taza, acompañado de otros 2 jinetes. El jefe era alto y curtido, su rostro pintado con las marcas de su tribu. Miró a Clara con una mirada firme, evaluándola, no con hostilidad, sino con curiosidad cautelosa. Detrás de él, sus 2 compañeros permanecían listos, sus ojos escaneando la cabaña, como si la midieran, y a ella, para detectar amenazas. El corazón de Clara latió fuerte, pero no dejó que su miedo se viera. Ya había tomado su decisión. Soy el jefe Taza, habló el anciano, con una voz baja pero firme, y esta es mi tribu, ¿dónde está el niño? Clara no dudó. Se apartó y señaló hacia la cabaña. Está adentro, descansando, respondió, su voz firme a pesar del rápido latir de su corazón. No los invitó a entrar de inmediato, pero sabía que no esperarían mucho. Taza le dio una larga mirada, considerándola. ¿Lo ayudaste?, preguntó, con un tono de sospecha. Lo encontré, sangrando en la nieve, respondió Clara. No lo dejé morir. El jefe asintió lentamente, aparentemente satisfecho con su respuesta. Luego, en un gesto que la sorprendió, giró hacia sus jinetes y les hizo un gesto para que lo siguieran dentro. Hablaremos, dijo. Clara se apartó mientras los hombres entraban. La cabaña ahora se sentía más pequeña, abarrotada de guerreros apaches que evaluaban no solo la cabaña, sino también a ella. Dentro, Nantan, envuelto en el abrigo de Clara, se movió incómodamente al acercarse. Pero Clara se mantuvo tranquila, sus manos firmes a su lado. No había hecho nada malo, y dejaría que lo vieran. Mientras Taza se sentaba, sus ojos se suavizaron un poco. Tus acciones hablan, dijo en voz baja. Vemos lo que has hecho. Nos has devuelto más que solo a nuestro hijo. Nos has devuelto la esperanza. Nantan, que había permanecido en silencio hasta ahora, se incorporó lentamente, su voz áspera pero clara. Ella me salvó, dijo suavemente. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y en ese momento, Clara entendió. Esto no se trataba de ella. Se trataba de Nantan. Y al salvarlo, había hecho algo más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Había ganado el respeto de una tribu. El aire de la noche se calmó mientras Clara permanecía junto al fuego en su cabaña, sintiendo el peso de la presencia de la tribu apache. Los 3 jinetes apaches, el jefe Taza, su hijo Chasca, y Abanasa, una mujer joven, la observaban cuidadosamente, sin apartar la vista de ella. Clara había abierto su puerta sin saber exactamente qué pensaban de ella, qué dirían o cómo actuarían. Sin embargo, a pesar de la abrumadora tensión, se mantuvo firme, sin vacilar. Los ojos de Taza estaban pensativos, estudiando a Clara con una profundidad que sugería que veía más allá de la mujer frente a él. Tras un largo silencio, el jefe habló suavemente. En nuestras costumbres, aquellos que salvan vidas sin pedir recompensa están espiritualmente unidos a quien salvan. Tú has hecho eso, Clara. Has salvado nuestra sangre. Su voz era grave, pero con una reverencia que iba más allá de las palabras. Clara no estaba segura de lo que significaba estar espiritualmente unida, pero la solemnidad en el tono de Taza le dijo que no era algo trivial. Su corazón latió más rápido mientras el peso de sus palabras se asentaba en ella. No esperaba estar unida a nadie, menos aún a la tribu del niño que había ayudado. Nantan, el joven que había salvado, se sentó tranquilamente a su lado, sus ojos oscuros se fijaron en su mano. Ya había comprendido el significado del momento. Abanasa, que había estado observando en silencio, se acercó y puso una mano suave en la palma de Clara. El toque era firme, respetuoso, y en silencio transmitía algo profundo. Un reconocimiento. Luego presionó un pequeño trozo de carbón contra la piel de Clara. Dejó una ligera mancha roja,
un gesto simbólico para mostrar su conexión con la tribu apache. Esta marca, dijo Avanasa en voz baja, no es para marcarte, sino para honrarte. Nos diste más que un niño, Clara. Nos diste un futuro. La habitación cayó en silencio, el fuego crepitando en la chimenea, y Nantan, que se había estado recostando en el catre, se movió levemente. Su voz, aún áspera por la fiebre, rompió el silencio. No pensé que nadie me ayudaría, susurró, su voz apenas por encima de un suspiro. Pero tú lo hiciste. El corazón de Clara se llenó de emoción, y miró al niño, su corazón lleno de ternura. En el corto tiempo que había estado con ella, Clara lo había visto cambiar. Los moretones en su cuerpo, la fiebre que casi le había costado la vida, parecían recuerdos lejanos ahora. El pequeño y callado niño que se había aferrado a ella en la oscuridad comenzaba a sanar. Pero más que eso, Clara sentía un vínculo con él. Un vínculo que trascendía las líneas de sangre, la raza e incluso la cultura. El jefe Taza, que había estado observando el intercambio, se levantó lentamente, su rostro curtido en una expresión solemne. Nantan es nuestra sangre. Y ahora, tú estás conectada a esa sangre, dijo. Lo salvaste, y al hacerlo, has ganado nuestro respeto. No olvidamos a quienes actúan con bondad, especialmente cuando el mundo está lleno de odio. Clara, abrumada, asintió lentamente. Fue un momento de profundo entendimiento entre la tribu y ella. A pesar de la tensión inicial y la incertidumbre, había ganado su confianza, y ellos la habían aceptado a cambio. No solo había salvado a un niño, había ganado un lugar en el corazón de la tribu. Fue entonces cuando la voz de Taza se hizo más suave, casi reverente. La tierra en la que vives, ya no es solo tuya. Ahora también es parte de nosotros. Miró a Avanasa y Chaska, quienes asintieron en acuerdo. Cuando llegue el problema, no estarás sola. Nuestro pueblo velará por ti, y siempre tendrás un lugar en nuestro círculo. A medida que avanzaba la noche, Clara sintió el profundo cambio en su vida. Ya no estaba sola como una mujer en la orilla de la naturaleza. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, una comunidad que trascendía las líneas de sangre y las barreras. Ya no era solo una mujer colonizadora. Se había convertido en una protectora, una madre, y de alguna manera, había llegado a ser un puente entre dos mundos que habían estado divididos por mucho tiempo. Mientras el fuego se extinguía a brasas, el jefe Taza, Avanasa y Chaska se levantaron para irse. Antes de marcharse, Taza miró a Clara una última vez. Nos has dado un regalo, dijo. Y siempre lo honraremos. Tu vida, desde este momento, no es solo tuya, sino también nuestra. Con eso, se fueron de la cabaña de Clara, desapareciendo en la noche como las sombras que se habían convertido. Y Clara, sentada en el calor del fuego, miró hacia la naturaleza oscurecida más allá. En la quietud de la cabaña, Nantan se acurrucó junto a ella, ya no un extraño, sino un hijo. La paz que Clara había encontrado, tan efímera y frágil como era, no duró mucho. A la mañana siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, notó algo preocupante. Desde la cresta, vio dos figuras a caballo que se dirigían hacia su cabaña. Sus movimientos lentos y deliberados hicieron que su corazón se acelerara. No eran apaches. Eran extraños, forasteros. El estómago de Clara se retorció. No tenía idea de lo que querían, pero la mera presencia de hombres a caballo en su apartado rincón del mundo fue suficiente para inquietarla. Nantan, que estaba sentado junto al fuego, se tensó al verlos. Sus ojos agudos se dirigieron hacia la ventana, sus instintos diciéndole que el peligro estaba cerca. Clara, con las manos ligeramente temblorosas, se volvió hacia él. Quédate adentro, dijo firmemente. No importa lo que pase, quédate fuera de la vista. Nantan asintió en silencio, entendiendo la urgencia en su voz. Él había vivido lo suficiente como para saber cuándo se acercaba el peligro. Clara salió, manteniendo una mano firme en el rifle que llevaba a la espalda. Los hombres estaban aún lejos, pero ya podía sentir la tensión en el aire. Cuando llegaron a la cabaña, uno de los hombres gritó, su voz áspera y poco amistosa. Señora M. Secal, necesitamos hablar. Clara se mantuvo erguida, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz era serena. Hablemos aquí, respondió, sin ofrecer ninguna amabilidad a los extraños. Había algo en su actitud que la ponía nerviosa. Los hombres no parecían estar buscando una conversación amistosa. El hombre más alto, uno que reconoció como Marshal Griggs, desmontó y dio unos pasos hacia la cabaña. Oímos que has estado escondiendo a un niño. Un niño apache, dijo,
su tono afilado y acusador. ¿Dónde está él? El pulso de Clara se aceleró. Sabía que este momento podría llegar, pero enfrentarlo directamente se sentía diferente a lo que había imaginado. Lo encontré, dijo en voz baja, apretando con más fuerza el rifle. Estaba herido, y lo cuidé. Griggs sonrió con desprecio, los ojos entrecerrados. No eres doctora, señora M. Cal. No tienes derecho a acoger niños heridos, especialmente no de una tribu como la suya. Clara, su voz firme pero fuerte, no titubeó. Él no era un niño de ninguna tribu para mí. Era un niño que necesitaba ayuda. Y hice lo que cualquiera con corazón haría. Pero los hombres de la ley no se conmovieron por sus palabras. El hombre más alto se acercó más, escaneando la cabaña con la mirada. Necesitamos ver al niño, exigió, estirando la mano hacia la puerta. Clara se movió rápidamente, poniéndose frente a la puerta. No, dijo firmemente, manteniendo su posición. No daré ni un paso más. Por un momento, el aire entre ellos se volvió espeso con tensión. Pero antes de que Griggs pudiera responder, un suave silbido sonó desde los árboles. El corazón de Clara dio un vuelco. No esperaba ayuda, pero de alguna manera, había llegado. No estaba sola. La partida de los hombres de la ley no trajo la paz que Clara esperaba. De hecho, la situación se volvió aún más peligrosa, más complicada. Con el paso de los días, la tensión entre la vida de Clara y el mundo exterior creció más espesa, como una tormenta que se acumula en el horizonte. El valle ya no era el lugar tranquilo y aislado que había sido. La presencia de la tribu Apache, junto con la seguridad de Nantan ligada a las acciones de Clara, significaba que su vida ahora estaba conectada a una historia más profunda, una historia que estaba más allá de su control. Mientras Clara se acomodaba en esta nueva realidad, ella y Nantan se acercaron aún más. El niño, que una vez fue frágil y febril, ahora había encontrado fuerza. Se movía con confianza, y su espíritu parecía brillar con cada día que pasaba. Clara, por su parte, se vio dividida entre la vida que había conocido y la que de manera tan inesperada se había convertido en suya. Ya no era solo una colonizadora viviendo sola en la naturaleza. Ahora, era la guardiana de una vida, la protectora de alguien que no tenía a dónde más ir. La responsabilidad pesaba sobre ella, pero no dudó. Una tarde, después de un largo día de atender el fuego y ayudar a Nantan a aprender a cazar, Clara se quedó en la cresta observando el valle abajo. El mundo había cambiado. Se había convertido en un lugar donde el amor y el peligro chocaban. Donde Nantan, el niño apache que una vez fue un extraño, se había convertido en su hijo en todo menos en nombre. Había tomado una decisión que sabía que alteraría para siempre el curso de su vida, y el de Nantan también. Pero, incluso mientras abrazaba el rol de protectora y madre, Clara entendió que el mundo a su alrededor no podría aceptar sus elecciones. El valle estaba dividido, al igual que la nación. Había quienes nunca entenderían por qué eligió salvar a Nantan. Los hombres de la ley, los vecinos y la gente del pueblo, todos veían al niño como un símbolo de problemas, un recordatorio de un enemigo al que les habían enseñado a odiar. Sabía que esto llegaría. Sabía que los hombres de la ley volverían, que el gobierno buscaría retribución por cada pequeño acto de rebelión. El niño que había salvado no era solo un huérfano para ellos. Era un apache, y eso lo convertía a él, y a ella, en una amenaza. Una noche, después de que un largo silencio se instalara entre ellos, Nantan habló con Clara. «Tienes miedo, ¿verdad?» Clara se giró hacia él, sorprendida por la pregunta. El niño se estaba convirtiendo en un joven, y parecía que cada día su sabiduría crecía con él. Estaba aprendiendo rápido, entendiendo las complejidades del mundo mucho más pronto de lo que a ella le gustaría. Pero Clara había tomado su decisión, y no solo era una decisión de protegerlo del mundo exterior. Era una decisión de darle la fuerza para enfrentarlo, para navegar los conflictos que los rodeaban. Sí, admitió en voz baja, su voz temblando con el peso de su verdad. Tengo miedo. Tengo miedo por ti. Tengo miedo de lo que harán cuando descubran que estás aquí. Nantan asintió lentamente, sus ojos llenos de comprensión. Me salvaste, Clara. Me diste más que solo refugio. Me diste un futuro. Clara colocó una mano sobre su hombro, su corazón hinchado con una feroz protección que era más que solo un instinto maternal. Era el conocimiento de que, a pesar de todas las fuerzas a su alrededor, esta también era su lucha. Era su lucha también. A la mañana siguiente, mientras Clara trabajaba alrededor de la cabaña, notó las figuras distantes de los jinetes apaches moviéndose entre los árboles.
Eran silenciosos, como sombras entre sombras. Fue entonces cuando Tasa apareció al borde del bosque, su figura estoica erguida contra el fondo del bosque. He venido a hablar, dijo Tasa, su voz llevando un peso que Clara entendió de inmediato. Ha llegado el momento de tomar una decisión. La seguridad de Nantan ya no es solo asunto de tu protección. Es una cuestión de supervivencia. El estómago de Clara se apretó. Sabía que este día llegaría, pero escuchar de Tasa, el líder del pueblo apache, hizo que se sintiera real de una manera que no estaba preparada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Los ojos de Tasa estaban calmados, pero sus palabras eran pesadas. Los hombres de la ley no se detendrán. Y tampoco los que creen que nuestra gente no debe existir en esta tierra. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por ti, por Nantan, por todos nosotros. Clara tragó con dificultad, su mente corriendo a 1000 por hora. Ya había tomado la decisión de proteger al niño, de ofrecerle una oportunidad en la vida. Pero lo que Tasa decía ahora era más que una amenaza, era una realidad que Clara no podía ignorar. El mundo fuera de su cabaña no quería paz. Quería control. Ellos vendrán, continuó Tasa, pero estaremos listos. Clara sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Debes irte, dijo Tasa, su tono tan serio como factual. Para el futuro de Nantan, para tu propia seguridad. Nosotros te protegeremos, pero debes moverte más allá del alcance de los colonos. Debes ir a un lugar donde la ley no lo siga. Clara miró a Nantan, quien se había unido en silencio a ellos en el borde del claro. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de confusión y aceptación. Había escuchado la verdad, y ahora le tocaba entender lo que significaba. No me iré sin él, dijo Clara, su voz llena de una certeza inquebrantable. Él es mi hijo ahora. Se queda conmigo. Tasa la miró, sus ojos buscando, como si estuviera evaluando la profundidad de su compromiso. Entonces te ayudaremos. Pero debes estar preparada. No habrá seguridad en el mundo que conoces. Pero en nuestro mundo, estarás protegida. El corazón de Clara se llenó de gratitud por el pueblo apache, pero también sintió el picor de la decisión que estaba a punto de tomar. Esto no era solo cuestión de sobrevivir al siguiente día o al siguiente mes. Se trataba de elegir un futuro que le exigiría enfrentarse a todo lo que había conocido alguna vez. Nos iremos juntos, dijo Clara con firmeza, su resolución endureciéndose. Iremos a donde sea necesario para mantenerlo a salvo. Nantan asintió, su confianza en ella inquebrantable.